Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Este es un mensaje del futuro. Este es un mensaje del pasado. Este es un mensaje de este momento exacto en el espacio y tiempo. He visto el fin del universo. He visto el principio y he visto todos los momentos intermedios. Envío mi historia posiblemente al vacío. No sé quién lo leerá ni cuándo lo leerán. Solo espero que alguien lo haga algún día. Espero que alguien pueda transmitir todo este conocimiento. Fui testigo de cómo Dios creó al universo. Si mi mensaje llega a los del pasado, quiero que sepan lo siguiente. A principios del siglo XXII, la humanidad descubre el secreto del viaje en el tiempo. Comienzan experimentos a pequeña escala con animales y finalmente realizarán experimentos en humanos, viajando segundos, minutos, horas y finalmente días atrás y adelante hacia el futuro. Todo va a ir muy bien. Los seres humanos parecen no sufrir efectos a largo plazo por viajar en el tiempo. En el año 2130 toda la humanidad se reúne para la siguiente fase del avance del viaje en el tiempo. Una expedición de 3 hombres planea viajar millones de años al pasado, 65 millones para ser exactos. El objetivo de esta misión era que la tripulación de 3 hombres de esta expedición se registrara a sí mismos encontrando un dinosaurio. Y también demostrar que viajar tan lejos en el pasado es posible. Desafortunadamente para cada uno de nosotros sí que era posible. La expedición fue dirigida por Henry Williams, uno de los pioneros en los que respecta al descubrimiento y desarrollo de los viajes en el tiempo. Junto a él estaríamos compañeros científicos y buenos amigos, el señor Robinson Zirkir y yo. La expedición llevaría a la humanidad más atrás en el tiempo de lo que jamás nos hubiéramos atrevido a ir. Y yo acompañaría en este viaje. Sería testigo de todo. El tiempo que ocurrió esto en mi vida es irrelevante. Está sucediendo ahora mismo. Pero en términos que los humanos primitivos pueden entender, esto me sucedió hace mucho tiempo. Y muchos de esos recuerdos son confusos. Pero todavía recuerdo vívidamente las sonrisas que todos teníamos en nuestros rostros mientras nos abrochábamos los cinturones y nos preparábamos para lanzarnos al pasado distante. Nuestra máquina era una media esfera completamente blanca con una ventana puerta masiva donde debería haber estado la otra mitad de la esfera. Estaba llena de luz con solo sillas para nosotros 3. La esfera en sí era autosuficiente. Mientras estuviéramos en ella no necesitábamos comida, ni agua, ni la necesidad de ir al baño. Estábamos planeando quedarnos solo unos minutos en el pasado de este viaje, por lo que no se necesitaba comida ni agua. Tampoco envejecíamos mientras estuviéramos en él, algo que solo se entendió más tarde. Una voz que había olvidado hace tanto tiempo dio la cuenta atrás y fuimos lanzados 65 millones de años hacia el pasado. El viaje en el tiempo en sí no tiene nada especial. Al igual que los viajes espaciales, lo he hecho un número infinito de veces en este momento. ¿Ves que el tiempo en una escala cuántica se parece más a una distancia que cualquier otra cosa en realidad? En la máquina nos tomó 1 minuto viajar 1 millón de años, por lo que fue un viaje breve de 1 hora para nosotros de ida y de vuelta. El viaje en sí no era tan interesante. Todo lo que ves fuera de la esfera es una oscuridad total y absoluta. Solo tienes la sensación de avanzar o retroceder en ella. A medida que te acercas a tu destino, el tiempo entre este y el destino se desgarra, por lo que ves destellos de luz que se agrandan gradualmente hasta el momento de la llegada en la que la ubicación aparece frente a ti y la máquina se detiene. En este viaje en particular los 3 no hablamos mucho. Ya habíamos discutido en profundidad todas las posibles emociones que estábamos sintiendo acerca de este viaje, por lo que no había necesidad de discutir nada más. La mayoría de las veces nos sentamos con nerviosa anticipación. Exactamente como estaba planeando, comenzamos a ver rayas de color mezcladas con la oscuridad fuera de la máquina.
y en exactamente 65 minutos después de que partimos, aterrizamos en nuestro destino. Estábamos en un claro dentro de un bosque de coníferas. No vimos ningún dinosaurio, pero escuchamos a varias personas llamándose unos a otros. Con entusiasmo juvenil nos dispusimos a dejar la embarcación. No recuerdo exactamente por qué Henry salió primero. Él era el capitán, por lo que parecía natural que fuera él el primero en partir. Pero aunque mi memoria es confusa, no creo que alguna vez hayamos hablado específicamente sobre quién se iría primero. Creo que Henry pudo haber sido una víctima aleatoria del destino. No lo sabemos a ciencia cierta. En el momento en que Henry sacó la pierna de la nave, instantáneamente se convirtió en polvo. Él estaba allí y al siguiente se convirtió en un montón de polvo. Este momento se congeló en mi cabeza. Henry dejó escapar un grito de horror. Robinson y yo no pudimos hacer nada porque Henry perdió el equilibrio y se cayó de la nave. En el momento en que su cuerpo cayó, se convirtió instantáneamente en polvo. Su cara derramó un par de lágrimas y sus gritos se silenciaron. Aunque mi recuerdo de ese horrible momento está encerrado en mi cerebro, solo recuerdo vagamente lo que sucedió después. Robinson y yo nos dimos cuenta de que Henry había muerto bastante rápido. Lo lamentamos, pero también tratamos de averiguar qué le había sucedido. Tiré uno de mis guantes por la puerta. Este se convirtió en polvo en el momento en que dejó la nave. Nuestros peores miedos comenzaron a crecer dentro de nosotros. Decidimos darle la vuelta a la nave y seguir. Cuando llegamos a nuestro año en 2130, nos preguntaron qué le había sucedido a Henry. La cámara integrada en la nave confirmó nuestra historia. Robinson sacó otro guante de la máquina. Nos sentamos consternados cuando también se convirtió en polvo. Las pruebas sobre el polvo confirmaron lo que temíamos. Los restos del guante tenían 130 millones de años. No sé si el año en que publique esto será antes o después del descubrimiento del viaje en el tiempo. Pero si es antes, quiero que sepan algo. Viajar en el tiempo es posible, pero quienes lo hacen envejecen durante tantos años como viajan. Es posible que no lo sientas de inmediato, tal vez ni siquiera durante billones de años, pero eventualmente lo sentirás. El tiempo siempre te alcanza. Simplemente no lo puedes engañar. Robinson y yo pasamos muchos días después en una neblina tratando de aceptar el hecho de que nunca más podríamos dejar la máquina del tiempo, ya que al hacerlo tendríamos el mismo destino que nuestro capitán. Finalmente llegamos a la decisión de que si estábamos atrapados, al menos lo aprovecharíamos al máximo. Nos despedimos del mundo que conocíamos y desaparecimos en el tiempo. Viajamos extensamente a través del tiempo, visitando tantos lugares y eventos interesantes a través del tiempo como pudimos imaginar. Cada evento histórico en el que uno puedas pensar, bueno, allí estábamos nosotros. Fuimos testigos del primer golpe humano contra una piedra para crear una chispa. Vimos cómo el primer animal se arrastraba vacilante hacia la tierra. Vimos la creación en sí. Y lo más importante, vimos a Dios. Jamás olvidaré ese recuerdo. La humanidad primitiva pensaba que la Tierra se creó a partir de una explosión llamada el Big Bang, pero no fue así. Durante unas horas mientras estábamos en un lugar desolado de la galaxia, dedujimos que no habíamos encontrado la Tierra porque ésta simplemente no se había creado. Fue emocionante descubrir cuál es la verdadera naturaleza de nuestro ser. En el futuro se piensa que una raza de extraterrestres hizo una especie de granja para experimentar, pero toda esta teoría se vino abajo cuando lo presenciamos. Vimos una especie de nube masiva color blanco que provenía de un agujero negro. Esta se fue acercando cada vez más hasta detenerse. Pensamos en un principio que era un fenómeno raro del espacio hasta que unas manos gigantes se desplazaron de la enorme niebla blanca. Las varias manos comenzaron a desplazarse de un lado a otro con lentitud, a manera que podíamos ver con cada detalle cómo tenía en sus manos un gran lienzo. No sabíamos cuántas manos eran, pero calculábamos que eran alrededor de unas 200.
Poco a poco el vacío que antes yacía en ese lugar comenzó a tener forma esférica. Las enormes manos habían creado un planeta sin vida. Su diseño era primitivo y parecía más bien a Marte, aunque menos rojizo y con agua. No había la posibilidad de que en ese lugar aguardara vida. Sin embargo, a medida que pasaban los días, estas manos fueron creando más y más detalles. El segundo día las manos comenzaron a pintar nubes y gases alrededor del planeta. Vi cómo pequeños humos blancos de su propia nube eran tomados para ser colocados en el planeta. El tercer día, esta figura omnipotente decidió dividir el territorio en enormes lugares de tierra sólida y también océanos. El cuarto día vi cómo estas manos cincelaban lo que parecían ser animales con alas y escamas y fueron lentamente distribuidos hacia la tierra. No se me había ocurrido que estos serían los primeros animales en habitar la tierra, las aves y los peces, pese a que creía que los dinosaurios serían los primeros. Conforme pasaban los días, estas manos de enorme magnitud fue diseñando con su propia nube varias cosas. Vi cómo en el quinto día creó lo que llamamos humanidad junto con varios animales. El sexto día vi la creación de los extraterrestres, seres que en aquel tiempo primitivo se creían inexistentes. Pero tiempo después en el futuro descubrimos que siempre estuvieron allí para ayudar a la humanidad. Su conciencia era la más avanzada por aquella época y esas manos gigantescas las habían creado para la protección de la vida en la Tierra. Aunque se sabía que incluso ellos también tuvieron conflictos de mando, dividiéndolos en grupos donde había aquellos que valoraban la vida en la Tierra y en aquellos que querían conquistarla. Para el séptimo día, esas manos retrocedieron del espacio hacia su nube inmensa y no pareció salir de ahí nuevamente. La tripulación en la nave del tiempo nos quedamos confundidos al ver cómo un ser con tal poder había tenido que descansar después de todo esto. Creíamos por un momento que este sería el final del proceso natural de la creación, pero estábamos muy equivocados. Para el octavo día, cuando despertamos, vimos que esas inmensas manos ya estaban colocadas en el mismo lugar. Sin embargo, esta vez no sabíamos qué era lo que estaba cincelando. Hicimos ciertas hipótesis que luego serían destruidas al ver cómo se detallaban figuras parecidas al hombre, solo que estas tenían alas. Eran de un tamaño superior al humano y su cuerpo parecía mucho más ancho. Pensamos que Dios había creado a ángeles y los había mandado a la tierra. Para el noveno día las manos estaban creando lo que en el futuro llamamos la conciencia colectiva. Esta fue creada para que todos en el planeta Tierra estuviéramos conectados espiritualmente entre sí. Y lo más importante de esto es que todos y cada uno de nosotros tendríamos libre albedrío. Y para el décimo y último día, las manos creó una esfera negra. No sabíamos en un principio qué era, pero más tarde nos dimos cuenta de que se trataba de malicia. Una energía negativa que pegaría en la humanidad para que las personas sacaran la peor cara de sí mismos. Guerra, muerte, hambre y destrucción. Al finalizar la misión de esas manos, la masiva nube comenzó a desaparecer en la distancia, solo que esta vez parecía menos brillante y más pequeña que cuando inició al principio. Viajamos durante 1 millón de años y fuimos testigos de la muerte térmica del universo. Hace mucho tiempo que olvidé la mayoría de los eventos que vimos. He vivido miles de millones de años. No creo que el cerebro humano sea físicamente capaz de comprender tanto tiempo, así que naturalmente hay brechas milenarias en mi memoria. Pero sé cuánto Robinson y yo vimos. Hace mucho que olvidé qué lo causó. Mi sospecha es que aparecimos accidentalmente en una tormenta y fuimos alcanzados por un rayo, pero no tengo forma de estar seguro en este momento. Pero pase lo que pase, nuestro panel de control se acortó y con él se fue nuestra capacidad de controlar a dónde nos dirigíamos. Así es como he vivido desde entonces. Aproximadamente cada 10 minutos la máquina del tiempo viaja aleatoriamente a un nuevo momento en el tiempo. El 99% del tiempo está en algún lugar negro en el oscuro e interminable vacío del espacio. Aunque quizás una vez cada milenio aparece un lugar más interesante. Robinson y yo aguantamos todo el tiempo que pudimos.
pero la absoluta desesperanza y la infinitud de nuestra situación comenzaron a quebrantarnos. Robinson fue el primero en romperse, y aunque muchos recuerdos se han perdido en el vacío, nunca olvidaré el día en que lo perdí a él. De todos los lugares a los que haya viajado, intencionalmente o no, nunca he visto nada más hermoso. La máquina había aparecido al azar en una isla tropical. Era el atardecer. El cielo estaba pintado de un tono naranja inimaginablemente fuerte. No sé cuándo fue esto, pero sospecho que fue hace varios millones de años en el futuro, ya que el sol era mucho más grande en el cielo que en el 2130. Todos nos sentamos asombrados y en silencio, admirando la vista durante 5 minutos. Pero éramos conscientes de que este paraíso nos sería robado rápidamente, devolviéndonos al vacío cósmico del tiempo. Ya no creo aguantar. Mi tiempo ha terminado. Robinson habló con tal firmeza que supe que su decisión era segura. Traté de detenerlo, intenté decirle que no lo hiciera, pero no me escuchó. Finalmente me di por vencido. Me dio una última mirada y salió de la máquina. En este punto era demasiado mayor para caer al polvo. Simplemente él dejó de existir. Robinson desapareció en la puesta de sol. Tuve varios minutos para seguirlo, pero no lo hice. La máquina se teletransportó y regresamos al negro vacío del tiempo. Han pasado 1000 millones de años desde ese entonces y he viajado muchos más. Sin embargo, sucedió algo que nunca había ocurrido. Esta vez fuimos regresados al inicio de la vida, cuando esas inmensas manos lo creó todo. Solo que esta vez no estábamos en el vacío inmenso de la galaxia. Era el 8º día. Yo lo sabía y muchos se preguntarán cómo es que estoy tan seguro de ello. Bueno, en realidad lo sé porque cuando estuvimos ahí pasaron caminando estos seres enormes con alas. Solo que había omitido un pequeño detalle. Al inicio mencioné que eran ángeles, pero los ángeles no poseen cuernos en la cabeza, así que de ningún modo eran protectores. Quizás por la distancia de aquel momento no vi ese detalle, pero ahora era más claro que nunca. La función de estos seres demoníacos era esclavizar la humanidad, haciendo que trabajaran por ellos, pero poco a poco y recorriendo varios años me di cuenta de que en realidad estas entidades podían cambiar de forma, y no solamente eso, sino que a lo largo de la historia varios de ellos fueron líderes por un periodo de tiempo en la Tierra, obligándonos a someternos en las crisis y guerras. Por ejemplo, uno de ellos fue Hitler, otro fue Tomás de Torquemada, Pol Pot, Jack el Destripador, la reina Isabel, el presidente de los Estados Unidos, entre otros. Ahora que lo pienso fueron varios, pero es difícil recordarlos todos. No sé por qué Dios haría algo como esto. Jamás me había preguntado por qué el creador de todo esto había infiltrado toda la maldad en este mundo. Sin embargo, eventualmente aterrizaré en un momento donde haya internet. Cuando eso suceda, publicaré esta historia como mi testimonio final de vida que he vivido. Entonces volveré al vacío y esperaré. Probablemente tomará más tiempo que la cantidad de átomos que caben en el universo, pero eventualmente regresaré a esa isla con el cielo anaranjado. Cuando eso suceda, me uniré a Robinson y caminaré hacia el atardecer. Eventualmente sucederá y estoy dispuesto a esperar. No tengo ninguna prisa. Después de todo, tengo todo el tiempo del mundo.